Cordial saludo para todas y todas, mi nombre es Juan Esteban Calle Salazar. A continuación les voy a presentar la solución de un ejercicio de programación matemática en el marco del curso de investigación de operaciones 1 de la Universidad Nacional. El enunciado del ejercicio dice así: el número mínimo de meseras necesarias para que el restaurante Mondongos pueda funcionar las 24 horas del día es de 10 en el periodo de 6 a.m. a 10 a.m., 12 meseras de 10 a.m. a 2 p.m., 2 meseras de 2 p.m. a 6 p.m., 8 meseras de 6 p.m. a 10 p.m., 17 meseras de 10 p.m. a 2 a.m. y finalmente 7 meseras de 2 a.m. a 6 a.m. Primero que todo, esos son los datos del problema. ¿Qué nos dicen además? Cada mesera trabaja un turno de 8 horas consecutivas al día. Indique el mínimo de meseras a contratar obtenido al optimizar la disponibilidad de meseras por turno. Entonces dense en cuenta que nos han dado flexibilidad a la hora de escoger los turnos de las meseras, ¿sí? Y además, ¿qué está pasando? Dense en cuenta que nos están definiendo uniformemente los periodos de la demanda, ¿sí? De 6 a 10, de 6 a.m. a 10 a.m. ahí hay 4 horas, de 10 a.m. a 2 p.m. hay 4 horas, de 2 p.m. a 6 p.m. hay 4 horas, de 6 p.m. a 10 p.m. hay 4 horas, de 10 p.m. a 2 a.m. hay 4 horas y de 2 a.m. a 6 a.m. hay 4 horas. Una buena estrategia para modelar este ejercicio podría ser definir los turnos en esos bloques de 4 horas. ¿Sí? ¿Cómo así? Entonces vamos a tener un turno, por ejemplo, que va a ir de 6 a.m., ¿sí? Más 8 a 2 p.m. y va a coger estos dos bloquecitos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, presentemos un poquito eso en Excel para que nos demos una mejor idea de cómo se puede interpretar este problema y para que identifiquemos claramente nuestras variables de decisión, ¿sí? Entonces aquí tenemos el periodo, tenemos un periodo 6-10, coloquémoslo así para que nos lo permita. 6-10, tengo un periodo 10 a 14, tengo un periodo de 14 más 4, 18, tengo otro periodo de 18 más 2, 20, de 18 más 2, 22, tengo otro periodo de 22 más 4, 2 de la mañana y tengo un periodo de 2 a 6. De 2 a 6. Por otro lado, tengo unos turnos, ¿sí? Déjenme utilizar una nomenclatura más genérica para hablar de eso. Déjenme hablar de periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5, periodo 6, periodo 7, periodo 6. Y déjenme hablar de turno 1, turno 2, turno 3, turno 4. ¿De acuerdo? Entonces el turno 1 yo lo puedo definir para estos dos periodos, ¿sí? Tengan en cuenta que si el turno 1 va de 6 a 2 de la tarde, va a coger estos dos periodos. Entonces esa matriz la vamos a denominar la matriz de incidencia periodos turno. ¿De acuerdo? Vamos a terminarla de armar y vamos a hacerla en ordencito. Lo mismo para el turno 2, ¿sí? Empiezo a las 10, termino a las 6 de la tarde y así me voy yendo hasta completar todos los posibles turnos que pueden haber utilizando bloques de 4 horas. Me da para tener otro tipo de turno, el turno 5, me da para tener otro tipo de turno, el turno 6. ¿Sí? Ya el turno 7, si seguimos en esa secuencia, sería igual al turno 1, o sea, esos son los 6 posibles turnos y tengo 6 posibles periodos.
acuerdo? Entonces, esa es la idea. ¿Qué va a hacer? Luego, ¿cómo podemos nosotros modelar esto? Nosotros podemos modelar esto con una variable de decisión que me diga cuántas personas contratar en cada turno. Después sumo el número total de personas contratadas y ese es el mínimo número de meseras a contratar. Tengo que sumar cada una de mis variables de decisión. Entonces, tense en cuenta que es un problema con una función objetivo de minimizar y es un problema de una sola restricción, de un solo tipo de restricción, que claro, hay una restricción para cada periodo, que en cada periodo debemos cumplir con la demanda de meseras que hay. Listo. Procedamos entonces a hacer la definición del modelo matemático. Entonces, eso es modelo de asignación de turnos, descripción del problema. Vamos a tener, ¿qué tenemos nosotros en nuestro problema? Tenemos esos elementos que nos van a ayudar a construir el modelo matemático. ¿Qué índices tenemos? Tenemos un índice asociado a los periodos, ¿cierto? Identifiquémoslo con la letra P, ¿cierto? Y tenemos un índice asociado con los turnos. Utilicemos mejor la letra S. Turno. ¿Sí? Y tenemos análogamente el conjunto de periodos. Utilizar el índice P, ya habíamos dicho, y aquí S para el conjunto de turnos. No tengo más conjuntos. Bueno, este tema de conjuntos calculados no lo vamos a necesitar. ¿Qué parámetros tenemos? Muy importante, tenemos el parámetro de la demanda por cada periodo. No voy a utilizar el campo de descripción, es muy sencillo. Pues voy a utilizar una nomenclatura que me permita al mismo nombre asociar lo que se necesita. ¿Qué más parámetros? Sí, simplemente tengo el parámetro de demanda. Y ahorita nos vamos a devolver, recuerden, eso no es un proceso iterativo, nos vamos a devolver nos va a quedar faltando un elemento y ya nos vamos a dar cuenta en las ecuaciones. Nuestras variables, asociemos a nuestras variables, definamos la variable cantidad de personas en el turno T, ¿cierto? Es la cantidad de personas a contratar en el turno T. Perdón, en el turno S. El turno es asociado al índice S. Acerquemos un poquito más la pantalla. Y las restricciones, vamos a definirlas, que es la única que tenemos, que es la restricción de cumplimiento de la demanda, ¿cierto? Cumplimiento demanda. Esa es mi única restricción. ¿Cómo la podemos describir? La podemos describir como que para cada periodo la cantidad de personas que se encuentren en turno debe ser mayor o igual que la demanda de personas para trabajar en ese turno. Listo. Vamos a volver eso matemáticas. Vamos a volver esto matemáticas. ¿Cómo escribimos esa ecuación matemáticamente? Entonces, eso va a ser una ecuación para cada periodo. Para cada periodo que pertenece para cada que pertenece a periodos,
¿sí? Vamos a tomar una decisión. ¿Qué debemos garantizar? Que la sumatoria, ¿sí? Nos falta, ahorita colocamos el índice asociado a la sumatoria. Que la sumatoria de las personas, ¿cómo fue que definimos la variable? Cantidad personas. Cantidad personas en el turno S debe ser mayor o igual a la demanda del periodo P, ¿sí? Entonces, les voy a poner aquí aparte, pues aparte ahorita lo borro, voy a ponerles un ejemplo particular. Por ejemplo, si estoy en el periodo 1, ¿cierto? Yo que necesito sumar la cantidad de personas que están en cuál turno. Bueno, usemos la notación que utilizamos en el modelo S1, S2, S3, S4, S5, S6. En el periodo 1, dense en cuenta que yo simplemente necesito sumar las personas que se contrataron en el periodo 1 y en el periodo 6. Sí, en el periodo 1, ¿quiénes están? Las que se contrataron en el turno 1 y en el turno 6, S1 y S6. O sea, la cantidad de personas contratadas en el turno 1 más la cantidad de personas contratadas en el turno 2. Eso debe ser mayor o igual a la demanda del periodo 1. ¿Sí? Pero entonces yo como logro, dense en cuenta que para cada periodo vamos a tener que sumar turnos diferentes, ¿sí? Yo como logro construir esa expresión de una manera algebraica y sintéticamente. Y aquí es donde nos vamos a valer de un concepto que es el concepto de conjuntos indexados, ¿sí? Entonces vamos a definir este conjunto, vamos a definir el conjunto turnos periodo, ¿sí? ¿Qué es el conjunto turnos periodos? Son los turnos que están activos en el periodo P, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dense cuenta, eso es un conjunto indexado, es un conjunto de conjuntos. Si tenemos turnos periodos de P1, ese conjunto, ¿qué elementos tiene? Tiene S1 y S6. Uy, perdón, aquí me había equivocado. Tengo S1 y S6. Y así análogamente puedo hacer el conjunto turnos periodos ¿cierto? P2 va a ser S1 y S2. Si revisamos nuestra tablita de Excel, P2 va a ser S1 y S2 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces permítanme llevarme esta definición para su lugar apropiado. Turnos periodo, entonces eso es otro conjunto. Conjunto es un conjunto de turnos que está indexado en P en periodos, pero es un conjunto de turnos. Se en cuenta, ya nos podemos valer de este conjunto indexado para realizar la ecuación. Entonces vamos a escribir la ecuación. Ya sabemos que esta sumatoria no la podemos hacer para todos los turnos, porque no en todos los periodos están todos los turnos, sino que la debemos hacer para los turnos, o sea, para los S que pertenecen ¿a quién? Al conjunto
turnos periodo de P. ¿Sí? Entonces cuando P, como lo veíamos aquí, cuando P sea igual a P1, simplemente vamos a sumar la cantidad de personas en S1 y en S6. Cuando P sea P2, solamente vamos a sumar las ecuaciones y va a salir otra restricción. Listo. Vamos a ver esto, cómo se puede implementar en AIMS. Voy a abrir AIMS. Vamos a crear un nuevo proyecto en AIMS. Lo voy a llamar asignación turnos. Vamos a ubicarlo en la carpeta del curso. Coloquemos aquí, taller AIMS. Asignación turnos, coloquémosle que este es el 2. Listo. Y empecemos a hacer las declaraciones de nuestro modelo matemático. Entonces, AIMS es un ambiente muy agradable para montar modelos matemáticos y en general sistemas de soporte a las decisiones basados en modelos matemáticos. Vamos a ver funciones muy básicas de AIMS. Vamos a insertar los tres conjuntos que tenemos. Entonces tenemos el conjunto de periodos. ¿Sí? Al conjunto de periodos le asociamos un índice. ¿Qué índice habíamos dicho? ¿Cómo le vamos a llamar? P. Hay un conjunto de turnos. A los turnos vamos a asociarles el índice S. Hay un conjunto y el conjunto importante que habíamos hablado va a ser el conjunto turnos periodo de P. ¿Sí? Que es un conjunto indexado en P, pero que es un subconjunto de turnos. Al final eso que vamos a encontrar nosotros son turnos. Listo. Pero para poder definir ese conjunto vamos a definir nuestro parámetro de incidencia. ¿Sí? Yo lo voy a llamar incidencia. Voy a llamar incidencia turnos periodo para saber. Llamémoslo mejor periodos turno. Ay, yo estoy utilizando la letra T. Periodos turno. Turno sí lo hice con ese. Sí, pues ahí. Entonces tengo incidencia periodos turnos. Más tengo ya todos mis conjuntos. Valido. Definamos mis parámetros. Entonces tengo un parámetro que es la demanda en el periodo P. Y tengo una variable de decisión que es la cantidad de personas contratadas en el turno S. Cantidad de personas en el turno S. Listo. Definí mis conjuntos, mis parámetros, mis variables. Voy a definir mi función objetivo. ¿Cierto? Vamos a llamar mi función objetivo total contratación. Mi función objetivo va a ser una variable. Voy a asignar una variable a ese nombre. Y va a ser la sumatoria sobre todos los turnos de todas las personas que se contraten en ese turno. ¿Sí? Vamos a definir, yo en un turno solo puedo contratar personas enteras. Así se define, ¿sí? Me vine para la variable, en rango, le seleccioné el rango y le dije que sea entero, ok. Cierro esta ventanita de actuación. Total de contratación, mi función objetivo definida.
Vamos a nuestra restricción, que como decidimos nombrarla, cumplimiento de demanda. Cumplimiento de demanda. Es una restricción para cada periodo. Listo, entonces para cada periodo, ese es el dominio de la restricción que vamos a sumar. Vamos a sumar sobre S, pero vamos a decir tal que S esté en ¿cuál conjunto? En el conjunto turnos periodo de P. ¿Sí? Así decimos, expresamos cuando hay un rango restringido en una sumatoria S tales que S en turnos de P. ¿Y qué vamos a sumar? La cantidad de personas contratadas en ese turno S. Y debemos garantizar que eso sea mayor o igual a la demanda del periodo P. Listo. Hagamos una pequeña definición. Nosotros hemos declarado este parámetro de incidencia de turnos periodo. Vamos a darle más claridad: incidencia turnos periodo, para definir qué turnos, para hacer esa tablita de Excel que teníamos aquí, para decir qué turnos afectaban a cada uno de los periodos. Entonces, para definir el conjunto nos vamos a valer de la siguiente notación. Turnos periodos es un conjunto de turnos, ¿sí? Son los turnos, ¿cierto? En el conjunto de turnos tales que ese parámetro de incidencia turnos periodo de P, S sea igual a 1. ¿De acuerdo? Esta flechita me chequea si la expresión que yo acabo de colocar está bien, y esta, además de chequear, me guarda y me cierra la ventana. ¿Qué tengo? Tengo mis conjuntos, mis parámetros, mis variables definidas, mi función objetivo, mis restricciones. Falta algo. Para ello debemos definir lo que él conoce como programa matemático. ¿Sí vieron? Hice clic acá y me voy a ir para programa matemático. Minimizar. El problema va a ser un problema de minimizar contrataciones. El objetivo es... Uy, me equivoqué. El objetivo es el total de la contratación. Lo voy a minimizar utilizando todas las constraints, todas las restricciones y todas las variables. Y en el tipo me dice que automático, pues yo le podría exigir programación entera mixta, pero vamos a dejarlo automático, que AIMS lo reconozca solito. Lo otro que hay que hacer para implementar un modelo sencillo en AIMS es declarar un procedimiento que me resuelva el modelo. Un procedimiento se escribe con la palabra clave solve. ¿Y qué vamos a resolver? Minimizar contratación. Eso va a ser todo. Vamos a crear una simple interfaz de usuario para agregar los datos. Entonces, si vieron, yo puedo navegar entre diferentes tipos de árboles en AIMS. Aquí tengo el modelo, aquí me voy a páginas, voy a hacer una paginita con una tablita sencilla. En esa tabla voy a colocar el parámetro de demanda que necesitamos. ¿Qué más nos falta visualizar? El resultado, el número mínimo de personas a contratar, el total de la contratación que dio como resultado. Y exploremos también, así nos lo pregunta el ejercicio, pues exploremos la solución. La cantidad de personas contratadas en el turno S. Otra cosa, esto es la solución. Paremos un poquito de eso. Este es el parámetro de demanda. El otro parámetro importante que necesitamos en nuestro modelo es el parámetro de incidencia. Parámetro que debemos definir.
Vamos a utilizar este método. Me voy a ingresar a la pestaña periodos. Sé que son 6 periodos, entonces los voy a ingresar a mano. Doy doble clic, le doy a la A. Entonces es el periodo 1, el periodo 2, el periodo 3, el periodo 4, el periodo 5 y el periodo 6. Turnos, análogamente, turno 1, turno 2, turno 3, turno 4, turno 5, turno 6. Uy, por el turno 6. Cierro, ahí me quedaron los datos guardados. Vamos a la incidencia turnos periodos, pero vamos a llenar esos parámetros desde la GUI. Entonces, incidencia turnos periodos, habíamos acordado que el primero era el primero y el segundo era este. Creo que yo podría copiar esto de Excel. Que ya lo había hecho. Perfecto. Muy bien. Vamos a asignar la demanda. Voy a colocar números diferentes a los del ejercicio para no rayar la respuesta. Me voy a inventar la demanda, no voy a coger la del ejercicio. Vemos que en el periodo 1 necesitamos 4 profes, en el periodo 2 8, en el otro periodo 10. Vuelvo a necesitar 2 en el cuarto periodo, 15 en el quinto periodo y 8 en el sexto periodo. Ya tengo todos los datos listos, vamos a dar unas cuantas validaciones. Vamos a ver la lectura de este parámetro, cómo se está haciendo, muy bien. Si se dan cuenta me están diciendo, ya, cuando estoy en el turno 1, ¿qué periodos hay activos? 1 y 2. O, bueno, en realidad la mejor forma de leerlo, bueno, para P1, ¿cuál es el conjunto? S1 y S6. Para P2, ¿cuál es el conjunto? S1 y S2. Y así sucesivamente. Bueno, voy a volver a la GUI, verifiqué eso que era como una de las cositas más importantes que iba a validar. Voy a hacer un botoncito sencillo donde estos datos me los vuelvo un output. Asignar turnos. La acción correr. ¿Qué procedimiento vamos a correr? Voy a agregar un botoncito para correr el procedimiento main execution, que es el que corre el modelo. Dadas esas demandas, dada esta configuración de turnos periodos, para cada uno de los turnos dense en cuenta. Para el turno 2, ¿qué me recomienda él? Contratar 8 personas, ¿sí? Y que la demanda, por ejemplo, el periodo 1 se cubra con personas contratadas desde el turno 6. Y así sucesivamente. ¿Qué pasó en total? Para atender esta demanda, ¿cuántos mesores necesitamos? 29. Validen sus respuestas. Aquí, por ejemplo, pueden colocar los datos de su problema. Y bueno, cualquier cosa se pueden contactar conmigo. Mi correo es juanescasa@gmail.com. A ver si los escribo por aquí. juanescasa@gmail.com. Muchas gracias por su atención. Que esté muy bien. Gracias.